Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas. Soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia de Draco Malfoy según los 7 libros de la saga de Harry Potter. Draco nació en el año 1980 y fue el único hijo de Lucius Malfoy y Narcissa Black, quienes en ese momento eran mortífagos bajo las órdenes del Lord Voldemort y se encontraban luchando en medio de la Primera Guerra Mágica de Gran Bretaña. Sin embargo, tan solo un año después del nacimiento de Draco, el Señor Tenebroso cayó en casa de los Potter, tras lo cual Lucius y Narcissa fueron de los primeros que volvieron al lado del ministerio, alegando que habían sido usados por Voldemort. Eso no era más que una mentira, puesto que tanto Lucius como Narcissa habían sido mortífagos por voluntad propia, porque creían en la pureza de sangre, odiaban a los hijos de Muggles y estaban de acuerdo con los principios que el Señor Tenebroso defendía. Por tanto, Draco creció en este entorno de suficiencia, donde le inculcaron que los sangre limpia estaban por encima de los demás magos y brujas, y que la casa de Slytherin era la mejor de todas las de Hogwarts, mientras que en Hufflepuff estaban los más inútiles. Sin embargo, como su padre creía que Dumbledore era el peor director que había tenido Hogwarts en mucho tiempo, la educación de Draco estuvo a punto de no ser en ese colegio, sino de suceder en Durmstrang. Lucius conocía al director, Igor Karkaroff, dado que también había sido un mortífago, y además creía que allí los sangre sucia no eran admitidos, y que su actitud respecto a las artes oscuras era mucho más sensata, dado que allí aprendían a usarlas, no a defenderse de ellas. Pero a Narcissa no le gustaba la idea de que Draco se fuera a un colegio tan lejano, así que finalmente Draco fue admitido en el colegio Hogwarts. En verano del año 1991, Draco fue a Diagon Alley con su madre para comprar todo lo necesario para el primer curso escolar, entre lo que destacaba la varita que tendría durante los siguientes 7 años, que era una varita de espino y pelo de unicornio, de 25 centímetros, bastante elástica. Ese mismo día se encontró sin saberlo con Harry Potter mientras se probaban túnicas del colegio, momento en el que ya se mostró como un niño de rostro pálido y puntiagudo, demasiado altivo y engreído. Debido a que sus padres habían sido mortífagos, Draco inició el colegio con 2 compañeros que irían siempre con él. Eran Crabbe y Goyle, los hijos de otras 2 familias de mortífagos que habían sido compañeros de sus padres. En un primer momento, Draco intentó hacerse amigo de Harry en el tren, pero como siguió mostrando una gran arrogancia, Harry le rechazó y desde ese momento se convirtieron en los 2 mayores rivales. Tal como era previsible, el sombrero seleccionador colocó a Draco en la casa de Slytherin apenas tocar su cabeza, donde también puso a sus amigotes Crabbe y Goyle. Entre los demás alumnos de su casa destacaba Pansy Parkinson, una niña que casi desde el principio demostró estar coladita por Draco, que le reía todas las bromas y lo defendía siempre que era necesario. En los primeros 5 cursos, la vida y el comportamiento de Draco se repitió constantemente. Adoraba al profesor Snape de pociones, quien a su vez le tenía como su alumno favorito, y gracias al cual Draco podía reírse continuamente de Harry o del resto de alumnos de Gryffindor, cosa que de hecho hacía siempre que podía, tanto si estaban en clase como si estaban en los pasillos o en el gran comedor. En particular, siempre se estaba burlando de Ron por tener una familia sin mucho dinero, de Hermione por ser hija de Muggles, y de Neville Longbottom por ser un pobre chico torpe y despistado. En primer curso, Draco intentó 3 veces que expulsaran a Harry, la primera cuando volaban con las escobas, la segunda retándole a un duelo a medianoche para que le cogieran fuera de la cama, y la tercera intentando pillarle infraganti con la cría de un dragón de Hagrid. Por suerte, las 3 veces fueron infructuosas y con la última Draco se ganó un castigo para ir al bosque, donde de casualidad vio a Voldemort en el cuerpo del profesor Quirrell mientras bebía sangre de unicornio. En verano de 1992, Draco se encontró por segunda vez con Harry justamente el mismo día en que él también fue a Diagon Alley a comprar el equipo necesario para el segundo curso. Su padre se encargó de comprar 7 escobas modelo Nimbus 2001, que era el más rápido y más nuevo del mercado, para luego entregarlas al equipo de Quidditch de Slytherin, comprando así la plaza de buscador para Draco, quien gracias a eso consiguió entrar en el equipo de su casa.
No obstante, hizo un papel lamentable en su primer partido, cuando, ocupado en reírse de Harry, no se dio cuenta que tenía la snitch encima de la cabeza, así que Harry pudo atraparla antes que él, con lo que Slytherin perdió el partido. Durante aquel curso continuó metiéndose con sus víctimas habituales, además de estar contentísimo con que se hubiera abierto la Cámara de los Secretos, porque creía que así morirían todos los sangre sucia. Antes de Navidad se enfrentó a Harry con varitas por primera vez, donde consiguió ganarle gracias a que Snape le dijo qué hacer, si bien eso solo sirvió para que Harry empleara el Parcel por primera vez en el colegio. Y hacia final de curso, cuando Dumbledore fue temporalmente expulsado, Draco disfrutó muchísimo de la atmósfera de terror que había en Hogwarts, aunque al final todo le salió mal, y cuando su padre fue expulsado del consejo escolar, él se quedó resentido y enfurruñado. En el curso siguiente, Draco destacó por dos motivos. El primero por aumentar sus burlas hacia Harry por haberse desmayado delante de un Dementor, y el segundo por insultar a un hipogrifo en su primera clase de cuidado de criaturas mágicas y, como consecuencia, haber sido atacado y herido en el brazo. Draco aprovechó la herida para que los demás tuvieran que hacerle el trabajo en las clases y además para que también expulsaran a Hagrid. Esto último no lo consiguió, pero al menos al declarar en el juicio sí que consiguió que el hipogrifo fuera sentenciado a muerte. Por desgracia para Draco, al final de curso Harry volvió a ganarle en Quidditch y además el hipogrifo Buckbeak consiguió escapar, así que Draco se quedó frustrado, furioso y ofendido, todo a la vez. En verano de 1994, Draco fue con sus dos padres a la final del Mundial de Quidditch que tuvo lugar en Gran Bretaña entre Irlanda y Bulgaria, y el cuarto curso fue en el que Draco menos destacó. Tan solo continuó burlándose de los de Gryffindor. En el baile de Navidad sabemos que fue con su aduladora fan Pansy Parkinson, y a finales de curso hizo declaraciones para Rita Skeeter que evidentemente eran en contra de Harry. En el quinto año las cosas empezaron a ponerse más interesantes para Draco, porque por algún motivo que no sabemos, Dumbledore le escogió como uno de los dos prefectos de la casa de Slytherin, así que el mismo primer día de curso, Draco ya empezó a abusar del poder que le otorgaba la insignia, usándola para intimidar a la gente. Cuando la profesora Umbridge llegó a Hogwarts, de inmediato Draco se hizo amigo de ella, puesto que ella conocía a su padre, lo que le valió para más tarde ser uno de los primeros miembros de la Brigada Inquisitorial, cuya autoridad usaba para poder quitar puntos a diestro y siniestro a las otras casas del colegio. Draco en persona se encargó de capturar a Harry tras una de las sesiones del ejército de Dumbledore, gracias a lo cual el director tuvo que huir del colegio, y más tarde Draco estaría también presente cuando Umbridge capturó a Harry y a sus amigos en su despacho. Desgraciadamente para Draco, el error de su padre tuvo que pagarlo él, porque Lord Voldemort no toleraba los fracasos, y Lucius había fracasado al intentar conseguir la profecía. Por tanto, Voldemort obligó a Draco a convertirse en un mortífago, le grabó la marca tenebrosa en el brazo y le obligó a matar a Dumbledore durante el curso siguiente. Lord Voldemort creía que Draco fallaría y que Snape tendría que hacerlo al final, pero aún así quería que Draco lo intentara, solo para que fracasara, como venganza por el error de Lucius. No obstante, Draco aceptó la misión con orgullo, creyendo que sería sencillo. De entre toda la gente de Hogwarts, solo él había comprendido que el armario evanescente que había aparecido el año anterior en realidad tenía una pareja en la tienda de Borgin y Barks, mediante los cuales se podía viajar. Así pues, durante el verano fue a hablar con Borgin para que le explicara cómo arreglar el armario de Hogwarts, que se encontraba en la sala de los menesteres. Al principio del curso, robó poción multijugos de la clase de pociones, para luego administrársela durante el curso a sus amigos Crabbe y Goyle, que se hacían pasar por niñas de primero para vigilar los pasillos y así poder avisar a Draco cada vez que alguien se acercaba a la sala de los menesteres. Sin embargo, el plan salió cada vez peor. Draco poco a poco se fue dando cuenta que el armario era mucho más difícil de arreglar de lo que en un principio había creído. Seguía yendo a las clases, pero no hacía nunca los deberes, no hacía caso a los profesores y llegó a pasar más horas en la sala de los menesteres que en cualquier otro lugar, incluido su dormitorio.
Centrado en su misión, Draco dejó de jugar a Quidditch, dejó de ejercer su autoridad como prefecto, incluso dejó de burlarse y meterse con el resto de alumnos. El profesor Snape habló con él para ofrecerle su ayuda, pero Draco se negó, creyendo que Snape quería arrebatarle la misión para obtener la gloria solo para él. Durante 5 años Draco había mostrado gran simpatía hacia Snape, pero ahora le habló a gritos, casi faltándole al respeto, e incluso usó la oclumancia que le había enseñado su tía Bellatrix para que así Snape no pudiera leerle la mente. Convertido en un adolescente pálido, de facciones afiladas y cabello rubio platino, Draco empezó a enfermar debido a la desesperación de ver que no conseguía cumplir la misión que le había encargado su amo. Empezó a palidecer y la piel se le quedó grisácea por la falta de sol. Ya no mostraba aquel aire de suficiencia y superioridad, y menos aún la fanfarronería de que Voldemort le hubiera asignado una misión. La desesperación fue tal que al final acabó yendo a llorar a los lavabos, donde Harry le encontró mientras le espiaba. Ambos se enfrentaron brevemente y Draco estuvo a punto de morir, aunque por suerte Snape les encontró enseguida y pudo salvarle la vida. Viendo que no conseguía arreglar el armario, Draco pasó a un segundo plan, que era asesinar a Dumbledore de manera indirecta. Primero hechizó a Rosmerta, la camarera del pub de Hogsmeade, con la maldición Imperius para que ella entregara a Katie Bell un collar embrujado y para que luego enviara a Slughorn una botella envenenada. Ambos debían entregar los objetos a Dumbledore, pero ambos fallaron su objetivo. Sin embargo, al final Draco sí que consiguió arreglar el armario, con lo cual hizo que un montón de mortífagos entraran a Hogwarts sin que nadie pudiera impedirlo. Pero como Harry había avisado a sus amigos y había miembros de la Orden del Fénix vigilando, ambos bandos tuvieron que luchar y Draco llegó en solitario a la Torre de Astronomía justo a tiempo para desarmar a Dumbledore. Sin saberlo, en el mismo momento en que consiguió desarmarle, la varita de Saúco, que hasta entonces había sido de Dumbledore, cambió de lealtad y pasó a obedecer al propio Draco. No obstante, no fue capaz de matar al director, y justo cuando iba a entregarse, el resto de mortífagos aparecieron. Ellos instaron a Draco para que cometiera el asesinato, pero él aún dudaba más, y al final vino Snape, quien mató a Dumbledore casi sin dudar. Tras eso, Lord Voldemort propició una fuga masiva de los presos de Azkaban, entre quienes estaba Lucius, que regresó a casa durante el verano. De hecho, Voldemort se instaló en su casa, en la mansión de los Malfoy, y se aprovechaba de su situación para torturar a Draco tanto física como mentalmente. En septiembre, Draco regresó a sus clases de Hogwarts, que se encontraba ya bajo el control total de los mortífagos, cuyo director era Snape. Pero por Navidad, Draco regresó a su casa para pasar las vacaciones, y justo durante aquellos días, un grupo de carroñeros les trajo a Ron, Hermione y un chico que podía ser Harry. Narcisa le pidió a Draco que les identificara, pero él no lo hizo, no les acabó de delatar. Aquello les dio una oportunidad para escapar gracias a Dobby, momento en que Harry le arrebató a la fuerza sus varitas, por culpa de lo cual Draco perdió la lealtad de la varita de Saúco, que pasó a obedecer a Harry. Aún así, volvió a Hogwarts tras las vacaciones, usando a partir de entonces la varita de su madre, y en mayo de 1998, cuando Harry apareció en el colegio y Snape huyó, Draco fue con Crabbe y Goyle a la sala de los menesteres para interceptarle. Sin embargo, Crabbe ya no estaba dispuesto a obedecerle más, así que empezó a lanzar hechizos contra Harry y Ron, uno de los cuales fue el fuego maligno, que colapsó la sala entera. Crabbe murió preso de sus propias llamas, pero Draco y Goyle pudieron salvarse gracias a Harry y Ron, quienes les rescataron en el último instante. Ambos permanecieron en el castillo sin hacer ya nada más hasta la derrota de Voldemort, momento en que Draco se reencontró con sus padres. Los tres pudieron sobrevivir de milagro a toda la batalla, y a partir de entonces suponemos que se retiraron de sus ansias por las artes oscuras y se ocuparon de vivir con tranquilidad el resto de sus días. Sabemos que Draco acabó contrayendo matrimonio y engendrando un hijo llamado Scorpius Malfoy, de la misma edad que el segundo hijo de Harry, que era muy parecido a su padre y que también fue a estudiar a Hogwarts cuando se hizo mayor.
Y con esto termina mi vídeo sobre la historia del dragón Malfoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.